Hola gente, ¿cómo andan? Gracias por estar, gracias por suscribirse, por darle like y por acompañar a esta comunidad. Hoy quiero contarles, más que contarles, quiero compartir con ustedes parte de lo que es el análisis de algo que nos quedó con mal sabor de boca después del partido de la Vinotinto frente a Uruguay. Fue la actuación de David Martínez. Y estoy un poquito más elegante, vengo de Venevisión, que estamos con un formato que todo el equipo de prensa y Gregorio Rojas se inventaron para lo que es la emisión matutina del noticiero. Se los recomiendo porque todo el equipo de Deportivos Venevisión va a estar participando. Se está haciendo ya, hoy fue el primero, la verdad que un esfuerzo increíble de producción. La verdad yo me quito el sombrero. Pero bueno, eso era un comentario así como vengo más elegante de lo que normalmente hago, que siempre estoy con mi franela negra. Y quiero comparar esa actuación de David Martínez con lo que fue su presencia ante el Chelsea por el Mundial de Clubes. En ambos casos quiero dejar claro lo siguiente, porque uno siempre recibe algún comentario de algún amigo. Viste que David Martínez no era El Salvador. Yo no he dicho que David Martínez sea El Salvador, como tampoco lo Soteldo, Savarino, no lo fue Arango, no lo fue Stalin Rivas, no lo fue Gaby Miranda, no lo fue Messi en Argentina, no lo ha sido Cristiano Ronaldo en Portugal, etcétera. A ver, quizás lo más parecido fue el Mundial del 86 con Diego Maradona. Lo más parecido, pero aún así no jugaba solo. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes son las dos caras de David Martínez. Y voy a comenzar con la más reciente. Voy a comenzar con lo que acabamos de ver en el Mundial de Clubes, en el cual en su partido frente al Chelsea, David estaba en el banco de suplentes, entró a finales del primer tiempo por la lesión de un compañero, y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas. Yo no puedo poner, no me da el tiempo, no los quiero aburrir, todas las intervenciones del futbolista criollo. Lo que quiero es que se den una idea de por qué hubo tanta diferencia en cuanto a su influencia en el juego. Vamos a ir con el primer video. En este primer video que vemos, David Martínez con Los Ángeles, aquí está, dónde recibe y cuáles son las opciones de pase que tiene. ¿Por qué? Porque los compañeros se trasladaron. Segunda captura, David Martínez tiene dos opciones de pase y vean a los compañeros dónde están en el campo de juego. Hay muchos compañeros que permiten que las distancias de relación no sean tan amplias, con lo cual el equipo está arriba. En esta ocasión David eligió el disparo, pero también tenía dos opciones de pase. Y vean nuevamente la cantidad de compañeros que están ahí, más algún compañero que no aparece obviamente en la toma y que seguramente estaba por aparecer. Esta última, David está muy bien posicionado en ventaja en cuanto a sus defensores y tiene dos opciones, irse al arco o ir hasta el fondo del campo. Esa es una gran diferencia. Bien, para muchos David se equivocó en la finalización de alguna jugada. Sí, no voy a debatir yo lo que es obvio. Pero se dan cuenta cómo cada movimiento de David Martínez, que no es el centro neurálgico del juego de su equipo, es un jugador más. Está acompañado por los movimientos de sus compañeros. Es decir, nadie le da la pelota a David Martínez para que él resuelva solo, sino que él forma parte de algo que se llama equipo. Y estamos hablando de un conjunto de la Major League Soccer, que no es precisamente una de las ligas más interesantes para observar y para analizar en cuanto a los trabajos estratégicos y a los movimientos tácticos de los futbolistas. Ahora bien, vamos a comparar eso que vimos de David con lo que pasó en ese primer tiempo frente a Uruguay, en el cual la selección se ubicó de una manera muy diferente y por ende, para mi gusto, el rendimiento de David, como el de Soteldo o el de quienes ustedes quieran, no podía ser óptimo pensando en jugadores de esas capacidades. Vamos a ver ese segundo video. Aquí vemos lo primero. ¿Dónde recibe David Martínez? ¿O dónde va a buscar la pelota? Al borde del área venezolana. Miren dónde están todos los compañeros, todos los jugadores vinotintos. Todos, si no están metidos en el área, están adentro. Después, David recibe aquí, con dos jugadores uruguayos encima de él y dos atentos. Y miren todos los metros que tendría que recorrer para ir hacia el largo contrario. Otra recepción de David Martínez, con cuatro futbolistas uruguayos cercanos y una sola opción de pase, que sería Soteldo. Una sola, porque no puede buscar a Salomón. Y vean esta, Soteldo se le acerca, pero en esta zona que está marcada no hay una ocupación vinotinto, por lo cual
No hay opción de pase más allá de tener a Yangel Herrera y a Salomón Rondón adelante. Vayamos a otra jugada. Aquí David Martínez controló mal, ¿eh? Pero fíjense que él tiene a Salomón ahí, pero la opción de pase de Salomón es al pie. ¿Por qué? Porque está marcado precisamente por dos jugadores uruguayos que evitan que el pase vaya al espacio. Si se dan cuenta, y fíjense que lo hemos conversado mucho en el canal, el fútbol, hablarlo es muy sencillo, jugarlo es muy difícil. Por eso ninguno de nosotros lo hemos jugado a nivel profesional. El fútbol se explica a partir de qué haces con la pelota, qué haces sin ella. Pero también lo entendemos a partir de las distancias y de la ubicación. Dónde estás ubicado y cuáles son tus distancias referidas a tus compañeros, pero también a tu oponente. Si tú tienes al oponente muy encima y tus compañeros no se están moviendo, va a ser muy difícil que tú puedas pasar la pelota. Seas quien sea, Soteldo, David Martínez, Savarino, Telasco Segovia, Yangel, Cristian Cáceres, Brujo Martínez, Salomón Rondón, Joseph Martínez, cualquiera que ustedes mencionen, de los actuales, ni hablar de los anteriores. Y además ubicación, no solamente dónde está ubicado el futbolista en relación a qué está pasando, sino también cuál es la ubicación del equipo, cuáles son las intenciones del equipo. Y las intenciones primarias de la Vinotinto eran unas: evitar que Uruguay pisara el área con cierta y encontrar espacios para llegar con ventaja al área. Pero las intenciones para, cuando recuperara la pelota, buscar el arco contrario, eran muy primarias, muy básicas. Era aprovechar a Salomón Rondón y también la velocidad de David Martínez o de Jefferson Soteldo, que fueron los titulares, pero todos muy solos, sin mayores sociedades, sin mayores conexiones. Y si nosotros volvemos a lo que pasó entre el equipo de Los Ángeles frente al Chelsea, el Chelsea es un transatlántico enorme, con jugadores de una capacidad extraordinaria, más allá de que para llegar a la Champions tuvo que ganar un torneo continental. Pero Los Ángeles no le tuvo ese respeto exagerado al Chelsea y de una u otra manera intentaba avanzar de manera organizada hacia campo rival. Ahí están las diferencias. Voy a insistir, no te salva un futbolista. Creer que cuando de repente aparece un goleador, Salomón, y convierte un gol, es que te salvó. No. Esto tiene que ver con cuestiones que han pasado anteriormente. Esto está todo conectado. Lo que no podemos pensar es que si yo voy a poner a Soteldo y a Martínez a 70 metros del arco y cuando ellos vayan a iniciar esos recorridos hacia la portería rival, no hay acompañamiento, no hay distintos cambios de ubicación de los futbolistas, de posición, de escalonamiento, creamos que van a ser la de Diego Maradona frente a los ingleses en el Mundial del 86, aquel segundo gol. Porque aún Diego Maradona apenas lo hizo 2 veces en toda su carrera. La primera en la que no convirtió el gol y la segunda en la que él tenía muy presente el relato o la sugerencia de su hermano y por eso le convierte el gol a los ingleses. Messi lo hizo frente al Getafe. Pero además, cuando vayamos si quieren revisar esos episodios, vean los movimientos de los compañeros, vean eso que siempre menciono, las distancias de relación, que además, como digo siempre, no es un concepto que me inventé yo, ojalá tuviera esa capacidad. Es un concepto que lo conocí a partir de trabajos académicos, por ejemplo, de Rafael Pol, el preparador físico y mano derecha de Luis Enrique, desde tiempos de la Roma, si no me falla la memoria. Entonces, al fútbol tenemos que entenderlo como algo global. Y yo sé que nosotros los venezolanos, porque yo me meto en esto, aquí no estoy pontificando, tenemos muy en nuestra genética la evaluación del deportista de forma individual. ¿Por qué? Porque hemos tenido grandes estrellas de béisbol y grandes estrellas de boxeo. También hemos tenido, por ejemplo, ciclistas, hemos tenido también taekwondo, o sea, me estoy refiriendo a glorias deportivas. Cuando hemos triunfado en el baloncesto, quizá a quienes no vivimos el baloncesto como profesión, sino que estamos en otro deporte colectivo como el fútbol, nos ha faltado la capacidad de observar aquello como un equipo y todos los comportamientos y las relaciones que eso conlleva. Y en el fútbol necesitamos entenderlo, porque claro que David Martínez se equivoca y se va a seguir equivocando, al igual que Soteldo, que Rondón, que Joseph, todos los que ustedes quieran mencionar. Pero la cuestión es, ¿por qué se toman decisiones
cómo están condicionadas esas decisiones, de dónde vienen o cuáles son los comportamientos previos a los errores que son muy sencillos de identificar por todos nosotros. Y el análisis del fútbol, muchas veces se los he dicho, a veces tiene que ver, o está emparentada, mejor dicho, con una especie de ciencia forense. Nosotros no podemos quedarnos, por ejemplo, con el ojo y pensar que el ojo es un órgano aislado, que no está relacionado e interconectado con el resto del cuerpo. Bueno, el fútbol es lo mismo. Y cuando veamos que Soteldo se equivoca, que el Brujo se equivoca, que Salomón se equivoca, no nos quedemos con ese momento puntual. Veamos cuáles eran las conductas, los movimientos, los comportamientos del resto del equipo para entender o acercarnos a la comprensión de algo que está pasando. Pero también observemos eso mismo en el rival para ahí ampliar un poco la mirada y entenderlo. Insisto, no hay salvadores en el fútbol, pero cuando un jugador en un contexto tiene mayores probabilidades de influir a partir de sus cualidades y en el otro está muy limitado, no matemos al jugador. Entendamos que esto va de cambios de estrategia, de maneras de encarar los partidos, de maneras de responder y sobre todo de las cuestiones propias del cuerpo técnico. Gracias por estar, gracias por suscribirse, por darle like. Seguiremos hablando del Mundial de Clubes, seguiremos hablando de muchas cosas, pero siempre con la mirada en el juego y también la atención en los futbolistas venezolanos. Chao.